Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a Inversión Profunda, donde, ya saben, nos plantamos a investigar a fondo temas fascinantes. Y hoy, bueno, déjenme decirles que tenemos uno realmente grande entre manos. Literalmente enorme, diría yo. Sí, její. De hecho, el material de origen que nos enviaste es la entrada de Wikipedia en español para Mundo Anillo, o Ringworld en inglés. Ah, sí, la obra maestra de Larry Niven, un clásico de la ciencia ficción. Clásico es poco decir. Estamos hablando de una novela que no solo ganó el premio Hugo, sino también el Nebula y el Locus. Todo en el mismo año, 1971. Una triple corona. Y para colmo también se llevó un premio Seiyun en Japón en 1980. Un fenómeno, sin duda. Y según la Wikipedia, esta novela es solo la punta del iceberg, la primera de una saga con 3 secuelas. Imagínense. Pero incluso sin las secuelas, la idea central de Mundo Anillo es suficiente para volar la mente. Estamos hablando de una megaestructura artificial, un anillo gigante que rodea una estrella. Es una escala que desafía la imaginación. Es difícil comprender la magnitud de una construcción así. Piensa en la ingeniería, los recursos, la tecnología. Exactamente. ¿Qué tipo de civilización podría construir algo así? Y más importante aún, ¿cómo sería la vida en un mundo anillo? Bueno, esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy, basándonos en la información que nos has enviado. ¿Listos para la inmersión? Listísimo. Perfecto. Entonces, comencemos por la premisa. La novela nos sitúa en el año 250, en un futuro donde la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. La Wikipedia menciona cosas como la teletransportación instantánea y cascos de naves espaciales indestructibles, como si fuera algo común. Eso nos da una idea del nivel tecnológico del universo de Mundo Anillo, conocido como espacio conocido. Un universo donde lo imposible se ha vuelto posible. Totalmente. Y en este escenario futurista, tenemos a un grupo de 4 exploradores, 2 humanos y 2 alienígenas, que se marcan en una misión para investigar este misterioso mundo anillo. Un equipo bastante peculiar, debo decir. Sin duda. Primero tenemos a Luis Wuno, un humano que, a pesar de tener 200 años, está aburrido en la vida. Piénsenlo. 200 años en un futuro con tecnología súper avanzada. Y el tipo está aburrido. Bueno, supongo que la edad no lo es todo. La búsqueda de la felicidad y el propósito trasciende el tiempo y la tecnología. Tal vez. Luego tenemos a Nessus, un títere de Pearson. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La Wikipedia los describe como criaturas con 3 piernas, 2 cabezas planas en cuellos flexibles, piel blanca y una melena marrón. Además, son herbívoros y poseen una voz sensual, una combinación bastante singular, ¿no? Y no olvidemos su paranoia extrema y su reputación como manipuladores. Te hace pensar cuáles son sus verdaderos motivos para organizar esta expedición. Hay mucho más en Nessus de lo que parece a simple vista. Su cautela e inteligencia los convierten en un personaje fascinante. Después tenemos a interlocutor de animales, un king. Los king son una raza de felinos depredadores que, según la Wikipedia, han estado en guerra con los humanos en el pasado. Imagínense un tigre de 2,5 metros con una actitud de samurái. Y con un lenguaje que consiste en gruñidos. Su presencia en el equipo de exploración añade un elemento de tensión y peligro. ¿Cómo confiar en alguien que podría verte como una presa? Exacto. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Tila Brown, una joven humana cuyo papel en la expedición es inicialmente un misterio. Se la describe como una belleza exótica, con piel azul y veteada de plata, cabello como llamas y ojos convexos. Su estilo de conversación superficial y su aparente ingenuidad ocultan algo más profundo. La Wikipedia insinúa que Nessus la eligió por una razón específica, algo que se revela más adelante en la historia. Un enigma andante. Así que tenemos a nuestro equipo de exploradores con sus personalidades y motivaciones únicas listos para embarcarse en una aventura épica al mundo anillo. Pero como era de esperar, las cosas no salen exactamente según lo planeado. Ahí es donde entra el elemento del drama. La nave espacial se estrella en el mundo anillo y de repente la misión de exploración se convierte en una lucha por la supervivencia. Y vaya lugar para estrellarse. Ahora tienen que arreglárselas en una estructura de dimensiones colosales, un mundo artificial con sus propios ecosistemas y civilizaciones. La Wikipedia menciona que los exploradores se desplazan por el mundo anillo en aerocicletas, lo que sugiere que, a pesar del accidente, aún poseen tecnología avanzada. Pero también se encuentran con civilizaciones primitivas que han perdido su tecnología, viven en un estado casi medieval. Un contraste fascinante. Exacto. Y eso nos lleva a las grandes preguntas que plantea la novela. ¿Quién construyó el mundo anillo y por qué? ¿Y qué causó el colapso tecnológico de las civilizaciones que lo habitan? Misterios que nuestros exploradores tendrán que desentrañar mientras intentan sobrevivir y encontrar una forma de escapar de este mundo anillo. Pero antes de seguir con la trama, me gustaría profundizar en algunos de los conceptos y tecnologías que la Wikipedia menciona. Son alucinantes. Estoy de acuerdo. Tomemos como ejemplo el casco de productos generales de los títeres de Pearson. Esencialmente es un material indestructible.
solo vulnerable a la antimateria. Imagínense eso. Un casco de nave espacial que no puede ser destruido por nada, excepto por la sustancia más rara y peligrosa del universo. Es una idea que lleva al límite la imaginación. Luego tenemos el campo esclavizador o campo estático, una tecnología que permite detener el tiempo. Detener el tiempo. ¿Te imaginas las posibilidades? Preservar objetos indefinidamente, crear armas de estasis temporal. Las aplicaciones son infinitas, tanto para bien como para mal. También se menciona la idea de suerte como un rasgo genético que se puede potenciar mediante la cría selectiva. Increíble. ¿Te imaginas una sociedad donde la gente se reproduce para tener más suerte? Sería un mundo completamente diferente al nuestro. Sin duda. Y no olvidemos el TASP, un dispositivo que induce placer extremo, pero que también es altamente adictivo, convirtiendo a sus usuarios en esclavos. Un arma de control mental disfrazada de placer. La tecnología en Mundo Anillo no solo es avanzada, sino que también plantea serias cuestiones éticas. Ciertamente, la novela explora las implicaciones sociales y filosóficas de estas tecnologías, así como el impacto que el Mundo Anillo tiene en sus habitantes. La Wikipedia menciona que la religión fundamentalista es común en el mundo anillo. Las personas han olvidado sus orígenes tecnológicos y atribuyen todo al poder divino. Es un reflejo de la naturaleza cíclica de la historia. Civilizaciones que ascienden y caen, perdiendo el conocimiento y recurriendo a nuevas formas de explicar el mundo. Y a pesar de todas estas ideas fascinantes, la Wikipedia insiste en que el mayor atractivo del mundo anillo es su escala colosal. La inmensidad de la estructura en sí es lo que realmente cautiva a los lectores. Es comprensible. Imaginar un anillo de miles de millones de kilómetros de circunferencia, un mundo artificial con una superficie equivalente a millones de tierras. Es abrumador. Niven no solo concibió esta idea, sino que la desarrolló con meticuloso detalle, calculando las dimensiones del anillo, su atmósfera, su biosfera. Incluso especuló sobre los sistemas de soporte vital necesarios para mantener un ecosistema tan vasto. Es casi como si hubiera diseñado un plano para construir un mundo anillo. Y ese nivel de detalle es lo que atrae a lectores de todo tipo. Ingenieros, arquitectos, científicos, amantes de la ciencia ficción. Es una obra que invita a la reflexión, que te hace preguntarte sobre las posibilidades de la tecnología, los límites de la imaginación humana y la naturaleza misma de la existencia. Sí, su impacto perdura. Wikipedia menciona que Amazon Studios y Metro-Goldwyn-Mayer anunciaron una serie basada en Mundo Anillo en 2017. Lo que demuestra que la fascinación por este mundo artificial sigue viva. Así que para concluir nuestra inmersión, hemos explorado la escala monumental del mundo anillo, las tecnologías futuristas que lo hacen posible, los misterios que rodean su creación y las profundas preguntas que plantea sobre la civilización, la tecnología y la naturaleza humana. Una novela que no solo entretiene, sino que también desafía nuestra percepción del universo y nuestro lugar en él. Y eso nos lleva a nuestra pregunta final para ti, querido oyente. Si tuviéramos la capacidad de construir un mundo anillo, ¿lo haríamos? ¿Y cuáles serían las consecuencias para la humanidad y para el universo? Una pregunta para reflexionar mientras nos despedimos. Hasta la próxima inmersión. Hasta pronto. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en un capítulo bastante fascinante y también controvertido de la Guerra Civil Española. El traslado de las reservas de oro del gobierno de la República Española a la IS. Sí, el famoso oro de Moscú. Exactamente, oro de Moscú. Un tema que sigue dando que hablar, ¿no? Totalmente. Lo que a mí me llama la atención es la magnitud del evento y el debate que sigue generando hasta nuestros días. Sí. Para esta inversión, para entender bien la complejidad de esta operación, nos has proporcionado una serie de fuentes muy interesantes, incluyendo extractos de la entrada de la Wikipedia en español sobre el oro de Moscú. Y bueno, no estamos hablando de una simple transferencia, ¿verdad? No, para nada. Estamos hablando de 510 toneladas de oro, el 72.6% de las reservas de España. Imagínate la situación, ¿no? España en la década de 1930, una nación profundamente dividida al borde de una guerra civil. Por un lado, los republicanos luchando por mantener el gobierno democráticamente elegido, y por otro, los nacionalistas liderados por el general Francisco Franco, alzándose en armas. Claro, sí. Y la Guerra Civil Española rápidamente se convirtió en un escenario de guerra
por poderes, ¿no? Todo con la Alemania nazi y la Italia fascista apoyando a Franco. Y la Unión Soviética, aunque inicialmente reticente, convirtiéndose en un apoyo crucial para la República. Así es, totalmente. O sea, que ya tenemos aquí un panorama bastante complejo. Complejísimo. Ah. De hecho, en este contexto, el oro español, que recordemos, era la cuarta reserva más grande del mundo en ese momento, pasó de ser un símbolo de prosperidad a una cuestión de supervivencia. Las tropas de Franco avanzaban rápidamente hacia Madrid, la capital republicana, y el miedo a que el oro cayera en manos de Franco era real. Y no solo era Franco, ¿no? No. Dentro del bando republicano también había facciones. Como los anarquistas que podrían haber intentado tomar control del oro. Imagínate la presión que debía sentir el gobierno republicano, Brutal. con enemigos tanto dentro como fuera de sus filas. Absolutamente. Ante esta situación tan desesperada, el gobierno republicano tomó una decisión que sigue siendo objeto de debate: enviar el oro a la Bourse. Algunos historiadores lo ven como una medida necesaria para financiar la lucha contra el fascismo. Otros, sin embargo, lo consideran un error estratégico, que entregó un activo crucial a una potencia extranjera con sus propios intereses. Claro, y las fuentes que nos has compartido, como los trabajos de Ángel Viñas y Francisco Espinosa Maestre, nos muestran las diferentes motivaciones y presiones que rodearon esta decisión. Figuras clave como el primer ministro Largo Caballero y el ministro de Hacienda, Juan Negrín, se vieron obligados a tomar decisiones muy difíciles, en un contexto de muchísima incertidumbre. Exactamente. Y no podemos olvidar el papel de personajes soviéticos como Artur Stashevsky, agregado comercial de la URSS en España, que algunos creen que jugó un papel clave para convencer a Negrín de transferir el oro. Y, por supuesto, Alexander Orlov, agente de la NKVD. El servicio de inteligencia soviético, que se convierte en una figura central en esta operación clandestina. La historia parece sacada de una película de espías. Toneladas de oro cargadas en barcos soviéticos bajo la cobertura de la noche, con Orlov utilizando credenciales falsas para asegurar el secreto. De hecho, el secretismo que rodeó toda la operación es sorprendente. Incluso el decreto que autorizaba la transferencia estaba marcado como reservado, y el destino final del oro se mantuvo en secreto. Y esta falta de transparencia, claro, alimentó sospechas y acusaciones en los años siguientes. Además, el viaje del oro desde Madrid hasta Cartagena. El puerto, desde donde partirían los barcos soviéticos, estuvo, lleno de peligros y dramatismo. Sí, sí. Piensa en la escena. Guardias armados, milicianos e incluso trabajadores metalúrgicos participando en esta operación a gran escala. Incluso se utilizaron cajas de municiones para transportar las toneladas de oro. Las fuentes incluso mencionan el suicidio del cajero del Banco de España al darse cuenta de la magnitud de la operación. La retirada del oro no fue solo una transacción financiera, sino un evento cargado de emociones y una sensación de pérdida inminente. Desde Cartagena, los barcos soviéticos zarparon hacia Odessa, y su preciosa carga finalmente llegó a Moscú bajo una fuerte custodia, justo un día antes del 19 aniversario de la Revolución de Octubre. Un detalle que no podemos pasar por alto, ¿eh? El momento elegido para la llegada del oro a Moscú sugiere el valor simbólico y propagandístico que los soviéticos podían extraer de este evento. Es verdad, pero aquí es donde la trama se complica aún más. Inicialmente no había un registro claro sobre la cantidad exacta de oro. Los soviéticos se embarcaron en un meticuloso proceso de conteo y valoración de esos 15.571 sacos de monedas de oro. Imagínate a los funcionarios del Banco de España junto a las autoridades soviéticas. Revisando montañas de oro. Un trabajo hercúleo que les llevó meses completar, y que finalmente valoró el oro en $518 millones estadounidenses de 1937. Una suma enorme, incluso para los estándares actuales. ¿Qué ocurrió después? Ayudó el oro a la República. Simplemente desapareció en la inmensidad de la Unión Soviética. Bueno, esa es una pregunta que abordaremos en la siguiente parte de nuestra inmersión profunda. La llegada del oro español a Moscú marcó un antes y un después en la relación entre la República y la Unión Soviética. Recordemos que al principio los soviéticos presentaban su ayuda como un gesto de solidaridad contra el fascismo. Sí, una mano amiga, digamos, ¿no? Exacto. A una nación que luchaba por sus ideales democráticos. Pero una vez que el oro estuvo a salvo en sus arcas, la postura soviética cambió, ¿no? Sí, sí. Empezaron a exigir el pago por los envíos de armas y suministros que ya habían realizado. Efectivamente. La ayuda que inicialmente se presentó como un regalo se transformó en una transacción financiera. Las fuentes que hemos consultado, como los telegramas intercambiados entre Negrín y sus representantes en Moscú, detallan cómo los soviéticos comenzaron a cobrar a la República por cada bala, cada tanque, cada avión enviado. Esto nos hace cuestionar las verdaderas intenciones de la Unión Soviética, ¿no? Claro. ¿Realmente estaban comprometidos con la causa republicana o simplemente buscaban sacar provecho de la situación? Es una pregunta que sigue generando debate entre los historiadores.
Algunos sostienen que los soviéticos, que también enfrentaban sus propios desafíos económicos, vieron una oportunidad para fortalecer sus recursos. Inflaban los precios del material bélico y cobraban comisiones excesivas por servicios como la fundición de las monedas en lingotes. Entonces, podríamos decir que se aprovecharon de la desesperación de la República. Esa es una interpretación. Sin embargo, otros historiadores argumentan que los soviéticos actuaron de manera justa, proporcionando ayuda a precios de mercado. Señalan que la propia Unión Soviética estaba bajo la amenaza de la Alemania nazi y no podía permitirse ser demasiado generosa. Es una perspectiva interesante, ¿no? Sí. Que añade complejidad a esta historia. ¿Y qué pasó con el oro una vez en Moscú? ¿Cómo se gestionó su venta? Las fuentes, incluyendo los documentos del dossier Negrin, revelan una meticulosa contabilidad de la liquidación del oro. Juan Negrin, que para entonces ya era el presidente del gobierno de la República, firmó 19 órdenes de venta, liquidando gradualmente el oro en los mercados internacionales. De esta manera, convertían el oro en el dinero que tanto necesitaban para financiar la guerra. Exactamente. Sin embargo, la venta del oro tuvo un impacto significativo en la economía republicana. Al desaparecer el oro que respaldaba la peseta, la moneda española se devaluó, lo que provocó una grave crisis financiera y minó la confianza en la economía de la República. Sí, es una situación casi trágica, ¿no? Sí. Sacrificar la estabilidad económica para luchar por la supervivencia política. Pero esa es toda la historia. Las fuentes mencionan algunos misterios sin resolver, ¿no? Así es. Por ejemplo, existen acusaciones de que el gobierno republicano utilizó parte de los fondos para actividades que no estaban directamente relacionadas con la guerra, como el apoyo al Partido Comunista francés. O sea que no todo el dinero se destinó a la lucha contra Franco. Esa es la acusación. Es importante recordar que se trata de acusaciones, no de hechos probados. Sin embargo, alimentan la sensación de que hay más en esta historia de lo que parece a simple vista. Intriga. ¿Qué otros misterios rodean al oro de Moscú? Uno de los mayores misterios es el destino final de todos los fondos generados por la venta del oro. Pensaba que habíamos dicho que se usaron para comprar armas a los soviéticos. Sí, una parte importante se destinó a eso. Pero las fuentes apuntan a discrepancias en la contabilidad. Hay indicios de millones desaparecidos o sin contabilizar. Algunos investigadores incluso han sugerido que se creó una segunda reserva de oro, posiblemente para garantizar un préstamo. Entonces, estamos hablando de cuentas secretas, acuerdos ocultos e incluso la posibilidad de un robo. Por el momento son solo especulaciones, pero la falta de documentación completa deja espacio para que estas preguntas persistan. Y para añadir más misterio a la historia, Juan Negrín siempre mantuvo un gran secretismo sobre todo el asunto. Incluso se negó a proporcionar una contabilidad completa al gobierno republicano en el exilio después de la guerra. Cierto. El secretismo de Negrín alimentó sospechas y acusaciones. Y recordemos que finalmente entregó la documentación que tenía al régimen de Franco. Es verdad. En 1956, después de la muerte de Negrín, su hijo, siguiendo sus instrucciones, entregó una colección de documentos conocidos como el dossier Negrín, el gobierno de Franco, un movimiento que causó una gran controversia y dividió aún más a la comunidad republicana en el exilio. Sin duda, quienes se oponían a Negrín lo interpretaron como una traición, como una forma de legitimar el régimen de Franco. Pero quienes simpatizaban con Negrín argumentan que actúa en el mejor interés de España, con la esperanza de recuperar parte del oro en el futuro. De esta manera, el oro de Moscú siguió generando controversia incluso después de la guerra, proyectando una larga sombra sobre el legado de la Guerra Civil Española y las figuras involucradas. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de las alianzas y alto precio de los conflictos? Es una pregunta compleja. El oro de Moscú nos muestra cómo las alianzas pueden ser frágiles y estar sujetas a intereses cambiantes. En tiempos de guerra, la necesidad y la desesperación pueden llevar a tomar decisiones difíciles, con consecuencias que se extienden a lo largo del tiempo. En este caso, la decisión de enviar el oro a la URSS tuvo un impacto profundo en la economía de la República, en su capacidad para luchar en la guerra, e incluso en la percepción que se tiene del conflicto hasta nuestros días. Efectivamente. Y a pesar de la apertura de los archivos soviéticos y décadas de investigación, algunos misterios siguen sin resolverse. Todavía no tenemos una imagen completa de cómo se utilizaron todos esos fondos, lo que alimenta la especulación y deja espacio para múltiples interpretaciones. Entonces, el oro de Moscú sigue cautivándonos, ¿no? Sí. Recordándonos que la historia rara vez es simple. Es una historia con muchas aristas, que nos invita a profundizar, a desafiar las suposiciones y a considerar el impacto duradero del pasado en el presente. Y es que es asombroso cómo este evento, ¿no? El envío del oro a Moscú se convirtió en una poderosa herramienta de propaganda para ambos bandos. Para los nacionalistas de Franco, la venta del oro a la Unión Soviética era una prueba
irrefutable de la traición de la República, ¿no? De su sumisión al enemigo comunista. Totalmente. Reforzaba su narrativa de la República como un títere de Moscú, socavando su legitimidad y justificando el alzamiento nacional. Claro, y para los soviéticos el oro podía presentarse como una muestra de su compromiso con la causa republicana, un símbolo, digamos, tangible de su apoyo material. En teoría sí, pero como hemos visto, la realidad era mucho más compleja. El oro de Moscú no fue un simple regalo ni un robo, sino una transacción nacida de la desesperación y moldeada por las brutales realidades de la guerra. Lo que a mí me resulta fascinante es cómo un solo acontecimiento puede seguir generando debate, ¿no? Y modelando la percepción que tenemos de la Guerra Civil Española, incluso hoy en día. Algunos historiadores ven la transferencia del oro como una trágica necesidad, mientras que otros la consideran un error garrafal que debilitó a la República. ¿Cómo podemos conciliar estas visiones tan opuestas? Bueno, las fuentes que hemos analizado nos muestran las complejidades de este momento histórico. Figuras como Largo, Caballero y Negrín se vieron obligados a tomar decisiones cruciales en un contexto de enorme presión e incertidumbre, intentando navegar por un panorama político y militar en constante cambio. Entiendo, o sea, no se trata solo de las decisiones que tomaron, sino de información que tenían en ese momento, ¿no? Claro. De las presiones a las que se enfrentaban, de los intereses en juego. Exacto, la historia no se limita a fechas y eventos, sino que se trata de comprender las historias humanas que hay detrás de esos momentos, los dilemas, los errores de cálculo, las consecuencias imprevistas. Y el oro de Moscú es un claro ejemplo de ello, ¿no? No fue solo una transferencia de oro, sino una historia de confianza y traición, de las altas apuestas de las relaciones internacionales y del poder perdurable de las narrativas históricas. A pesar de la apertura de los archivos soviéticos y de décadas de investigación, ciertos misterios siguen sin resolverse. Todavía no tenemos una imagen completa de cómo se utilizaron todos esos fondos, lo que alimenta la especulación y deja espacio para múltiples interpretaciones. O sea que el oro de Moscú sigue vivo, por así decirlo. En cierto modo, sí. Invitándonos a seguir investigando y a cuestionar las versiones oficiales. Así es. Nos recuerda que la historia rara vez es blanca o negra, que está llena de matices y que siempre hay más por descubrir. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el oro de Moscú. Hasta la próxima. Y no olviden seguir explorando, cuestionando y sumergiéndose en el fascinante mundo de la historia. Hola a todos. Bienvenidos a otra inmersión profunda, donde nos sumergimos en un tema específico con información de fuentes seleccionadas por ustedes. ¡Hola! Hoy vamos a explorar un tema fascinante, el mundo de las estrellas binarias. Me encanta. Ustedes compartieron un material excelente de Wikipedia en español, y nuestra misión es, desempacar todo eso. Sí. Para comprender realmente estas asociaciones estelares, desde su formación hasta esos finales explosivos que a veces vemos. Ajá. Y las fuentes que tenemos realmente cubren todo, ¿eh? Sí. La terminología, cómo clasificamos estos sistemas basados en cómo los detectamos, cómo se configuran, su evolución, desde la formación, la transferencia de masa, la separación, y luego también su uso en astrofísica, que es algo de lo que realmente quiero profundizar. Por supuesto. También hay menciones de sistemas estelares múltiples que van más allá de solo 2 estrellas y planetas que orbitan estrellas binarias. Entonces, ¿por qué esto es importante para ustedes, los oyentes? Bueno, creo que una cosa que debemos dejar clara es que comprender las estrellas binarias no se trata solo de catalogar objetos celestes. Sí. Se trata de desafiar nuestra comprensión de cómo las estrellas nacen, interactúan y mueren. Claro. Porque estos sistemas pueden conducir a fenómenos que las estrellas individuales nunca experimentan. Conducen a la creación de objetos exóticos y eventos dramáticos. Sí. Y los métodos que usamos para estudiar estos sistemas son realmente ingeniosos. Sí. Y cuentan una historia increíble sobre cómo los astrónomos, como detectives, desentrañan los secretos del cosmos. Ok, entonces comencemos con lo básico. ¿Qué es exactamente una estrella binaria? Bueno, en su definición más simple, una estrella binaria es un sistema de 2 estrellas que están gravitacionalmente unidas y orbitan alrededor de un centro de masa común. Ok. Y lo que es realmente fascinante es que estudios recientes sugieren que un gran porcentaje de estrellas son parte de sistemas de al menos 2 estrellas. Wow. Tal vez incluso la mayoría de ellas. Así que no son solo estas rarezas, sino que son bastante comunes. No, en absoluto. Son increíblemente comunes. Exacto. Y a menudo el término binario en realidad abarca sistemas estelares múltiples. Ajá.
Entonces, cuando hablamos de binarias, también estamos hablando de sistemas ternarios con 3 estrellas, sistemas cuaternarios con 4 estrellas y así sucesivamente. Entonces, una especie de término general para sistemas de estrellas múltiples. Exacto. Ok, interesante. Entonces, si vemos 2 estrellas en el cielo que parecen estar muy juntas, ¿cómo podemos saber si son una verdadera binaria o simplemente están alineadas desde nuestra perspectiva? Esa es una gran pregunta. Y de hecho existe un término para esas estrellas que solo parecen estar cerca en el cielo, pero que en realidad están a distancias muy diferentes y no están gravitacionalmente unidas. Les llamamos binarias ópticas. Binarias ópticas. O a veces se las conoce como pares ópticos o falsas binarias. Bien. Y históricamente esto causó mucha confusión, ¿verdad? Claro. Porque los astrónomos estaban observando el cielo, veían estas estrellas aparentemente juntas y asumían que estaban relacionadas. Sí. Pero luego, con observaciones más detalladas y a lo largo del tiempo, se dieron cuenta de que algunas de estas estrellas no mostraban ningún movimiento orbital, lo que indicaba que no estaban gravitacionalmente unidas. Bien. Y uno de los primeros astrónomos en abordar este problema fue William Herschel, a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Sí. Y en realidad fue su trabajo el que ayudó a diferenciar entre binarias reales y binarias ópticas. Interesante. De hecho, midió la separación y la orientación relativa de más de 700 estrellas que parecían binarias. Wow. Encontró que alrededor de 50 de ellas estaban cambiando de orientación con el tiempo, lo que indicaba que estaban en órbita una alrededor de la otra. Sí, sí. Así que esa fue una evidencia realmente sólida para la existencia de verdaderas estrellas binarias. Y supongo que esa es la clave, ¿verdad? Sí. Observar el movimiento a lo largo del tiempo. Exactamente. Para poder saber si realmente están orbitando entre sí. Sí, tienes que rastrear su movimiento. Ok, entonces hablemos de cómo realmente detectamos estas estrellas binarias. Claro. ¿Cuáles son los diferentes métodos que utilizan los astrónomos? Bueno, hay varias formas en que podemos detectar estrellas binarias y la clasificación principal se basa en cómo las detectamos. Claro. Entonces tenemos, por ejemplo, las binarias visuales, que son, como su nombre lo indica, sistemas donde ambas estrellas son visibles a través de un telescopio. Ok, entonces estas son las más fáciles de detectar, supongo. Bueno, en cierto modo sí, porque podemos ver a más estrellas, pero a menudo están relativamente cerca de nosotros en términos de distancia estelar, pero bastante separadas en su órbita. Lo que significa que sus periodos orbitales pueden ser muy largos. Podríamos estar hablando de cientos de años. Wow. Y eso hace que sea un desafío detectar realmente su movimiento orbital. Sí, porque tendrías que observarlas durante mucho tiempo. Exactamente. Se necesitan observaciones muy cuidadosas durante décadas. Sí. A veces incluso comparando placas fotográficas tomadas con muchos años de diferencia. Wow. Pero a pesar de este desafío, las binarias visuales son increíblemente valiosas porque al poder ver ambas estrellas individualmente, podemos medir sus masas, sus periodos orbitales, y podemos determinar sus características individuales como sus espectros, su luminosidad, su radio, su temperatura. Y todas estas mediciones son cruciales para calibrar nuestros modelos de evolución estelar. Porque si no tuviéramos estas mediciones directas, nuestros modelos serían mucho menos precisos. Sí. Un ejemplo interesante es Albireo, que inicialmente se pensó que era una binaria óptica, pero luego se descubrió que era una verdadera binaria a pesar de la gran separación entre las dos estrellas. Bien, entonces pasemos a otro tipo de binaria. Claro. Tenemos las binarias eclipsantes. Sí. Cuéntanos sobre ellas. Las binarias eclipsantes son fascinantes porque sus órbitas están alineadas casi perfectamente con nuestra línea de visión desde la Tierra. Entonces, lo que sucede es que periódicamente una estrella pasa frente a la otra desde nuestra perspectiva. Sí. Y esto causa una caída regular en el brillo del sistema. Y estas disminuciones de brillo se representan en lo que llamamos una curva de luz. Y al estudiar la curva de luz, los astrónomos pueden determinar el periodo orbital del sistema y el tamaño relativo de las estrellas. Incluso pueden intentar distinguir los espectros de cada estrella durante los eclipses, lo que puede proporcionar información valiosa sobre sus propiedades individuales. Y estas binarias eclipsantes generalmente tienen periodos orbitales más cortos en comparación con las binarias visuales, porque necesitamos ver esas caídas de brillo repetidamente. Sí, para poder detectarlas. Exactamente. Algunos ejemplos notables de binarias eclipsantes incluyen Almaz y Beta Lyrae. Entonces esas son las binarias eclipsantes, donde básicamente vemos la sombra de una estrella sobre la otra. Exactamente. Sí. Bueno, luego tenemos las binarias astrométricas.
En estos sistemas, solo una de las estrellas es visible a través de un telescopio. Pero podemos inferir la presencia de una compañera invisible por el bamboleo o movimiento oscilatorio de la estrella visible. Entonces, la estrella visible está siendo tirada gravitacionalmente por su compañera invisible, y eso causa ese bamboleo. Y detectar este pequeño bamboleo requiere observaciones muy precisas durante largos periodos de tiempo. Y a menudo, la compañera invisible es un objeto de baja luminosidad. Podría ser una enana blanca, una estrella de neutrones, o incluso un agujero negro. ¡Wow! Así que podíamos detectar un agujero negro de esta manera. Exactamente. Y lo asombroso es que, utilizando las leyes de Kepler, podemos determinar la masa de esa compañera invisible, incluso sin verla directamente. ¡Wow! Eso es increíble. Y esta misma técnica se utiliza para detectar planetas extrasolares. Entonces las binarias astrométricas se tratan de detectar ese pequeño bamboleo. Causado por una compañera invisible. Exactamente. Bien, ¿hay otro tipo de binaria que debamos discutir? Sí, tenemos las binarias espectroscópicas. Y al igual que las binarias astrométricas, también involucran una compañera invisible. Pero en lugar de observar el movimiento de la estrella, observamos la luz que emite. Específicamente su espectro. Entonces, a medida que la estrella visible orbita alrededor del centro de masa del sistema, se mueve hacia nosotros y luego se aleja de nosotros. Y este movimiento causa un cambio Doppler en su espectro. Entonces, las líneas espectrales se desplazan hacia el azul cuando la estrella se acerca y hacia el rojo cuando se aleja. Y al medir estos cambios Doppler, los astrónomos pueden inferir la presencia de una compañera. Y pueden determinar las características de la órbita. Y esta técnica es a menudo más precisa y rápida que la medición del paralaje para ciertos sistemas estelares. Entonces las binarias espectroscópicas se basan en observar el espectro de la luz para detectar ese cambio Doppler. Exactamente. Bien. Y luego, por supuesto, tenemos esas falsas binarias, las binarias ópticas, de las que hablamos antes. ¿Cómo podemos estar seguros de que una binaria es real y no solo una alineación visual? Bueno, la clave para distinguir entre binarias reales y binarias ópticas es observar su movimiento propio. Entonces, una verdadera binaria mostrará un movimiento orbital. Entonces, una trayectoria curva a lo largo del tiempo. Mientras que las estrellas en una binaria óptica mostrarán un movimiento lineal. Porque no están unidas gravitacionalmente. Claro, se mueven independientemente. Exactamente. Eso tiene sentido. Ahora, además de cómo las detectamos, también podemos clasificar las binarias según cómo se configuran. ¿Verdad? Sí, es correcto. Hablemos de eso. Entonces, esta clasificación se basa en la distancia entre las estrellas en relación con su tamaño y lo que llamamos sus lóbulos de Roche. Entonces, imagina que cada estrella tiene su propia región de influencia gravitatoria. Y esa es esencialmente su lóbulo de Roche. Si una estrella se expande más allá de su lóbulo de Roche, su material puede comenzar a ser atraído por la gravedad de su compañera. Interesante. Entonces, basándonos en si las estrellas llenan o no sus lóbulos de Roche, podemos clasificarlas en 3 tipos principales. Tenemos las binarias separadas, donde ambas estrellas están bien dentro de sus lóbulos de Roche. Lo que significa que evolucionan de forma independiente, sin ninguna transferencia de masa entre ellas. La mayoría de las binarias conocidas pertenecen a esta categoría. Luego tenemos las binarias semiseparadas, donde una de las estrellas ha llenado su lóbulo de Roche. Y el material está siendo transferido a la otra estrella. Y esta transferencia de masa puede ocurrir a través de un disco de crecimiento, que es básicamente un disco de material que gira alrededor de la estrella receptora. Y este tipo de binaria puede ser muy energético y puede dar lugar a fenómenos como binarias de rayos X y estrellas variables cataclísmicas. Y finalmente tenemos las binarias en contacto, donde ambas estrellas han llenado sus lóbulos de Roche y comparten una atmósfera común. Entonces, están básicamente en contacto físico entre sí. Entonces tenemos separadas, como separadas, en contacto. Exactamente. 3 formas diferentes en que estas estrellas pueden interactuar en un sistema binario. Sí, es una forma de clasificarlas según su configuración. Bien, ahora hablemos de la evolución de las estrellas binarias.
¿Cómo se forman y qué sucede a lo largo de sus vidas? Bueno, la formación de estrellas binarias es un campo activo de investigación, pero la teoría predominante sugiere que la mayoría de las binarias no se forman por la captura gravitatoria de dos estrellas individuales. Ajá. Porque esos eventos serían bastante raros. Bien. En cambio, se cree que se forman a partir de la fragmentación de una nube molecular. Ok. Entonces, cuando una nube de gas y polvo colapsa para formar estrellas, a veces se fragmenta en múltiples núcleos. Ajá. Y esos núcleos pueden convertirse en un sistema binario o múltiple. Bien. Y esta teoría explica por qué las estrellas en sistemas binarios cercanos a menudo tienen masas similares. Claro. Porque se formaron a partir de la misma nube molecular. Sí, eso tiene sentido. Y a medida que estas estrellas evolucionan, pueden comenzar a interactuar entre sí de varias maneras. Ajá. Ya mencionamos la transferencia de masa, Sí. que puede ocurrir cuando una estrella se expande más allá de su lóbulo de Roche. Yeah. Y esta transferencia de masa puede tener un profundo impacto en la evolución de ambas estrellas. Claro. Puede cambiar sus masas, Ajá. sus tasas de evolución, e incluso puede dar lugar a la formación de objetos exóticos. Ok, ¿como qué tipo de objetos exóticos? Bueno, por ejemplo, la acumulación de masa en una enana blanca en un sistema binario Ajá. puede desencadenar una supernova de tipo Ia. Sí, que es uno de los eventos más energéticos del universo. Exactamente. Wow. Y además de la transferencia de masa, también puede ocurrir la separación de estrellas. Ok, ¿cómo funciona eso? Bueno, en sistemas binarios amplios, las perturbaciones gravitacionales de otras estrellas que pasan pueden debilitar el vínculo entre las dos estrellas Claro. y hacer que se separen. Bien. Y en algunos casos, las estrellas pueden incluso ser expulsadas de sus sistemas por completo, Wow. creando lo que llamamos estrellas fugitivas. Interesante. Y luego tenemos algunos otros fenómenos interesantes que pueden ocurrir en la evolución de las estrellas binarias. Por ejemplo, se ha encontrado que algunas estrellas tienen abundancias inusuales de metales pesados en sus superficies. Y la explicación más probable para esto es que fueron contaminadas por material de una supernova cercana. Claro. Y si esa estrella forma parte de un sistema binario, entonces su compañera podría ser el remanente de esa supernova, Eso tiene sentido. que podría ser una estrella de neutrones o un agujero negro. Bien. Y luego también tenemos el caso de las enanas blancas de helio, que son enanas blancas que están compuestas principalmente del helio. Ok. Y se cree que se forman en sistemas binarios donde la interacción gravitacional entre las dos estrellas puede llevar a la pérdida de la envoltura de hidrógeno de una de las estrellas. Claro. Expone su núcleo de helio. Interesante. Y esas enanas blancas de helio son realmente intrigantes Sí. porque desafían nuestra comprensión de la evolución estelar, Claro. porque se cree que no deberían existir en gran número en el universo actual. Ok, y eso es porque las estrellas que formarían en las blancas de helio tienen vidas muy largas. Exactamente. El universo no es lo suficientemente viejo para que eso haya sucedido todavía. Sí, pero las vemos. Sí. Así que las binarias nos están mostrando que algo más está sucediendo Interesante. y que nuestras teorías necesitan ser refinadas. Ok, entonces la evolución de las estrellas binarias es compleja ¿Lo ve? e involucra muchos procesos diferentes que pueden conducir a la formación de objetos realmente interesantes y exóticos. Sin duda. Hablemos un poco más sobre esos objetos exóticos y los eventos que mencionaste. Por supuesto. Toma las supernovas de tipo Ia. ¿Qué las hace tan importantes? Bueno, las supernovas de tipo Ia son increíblemente importantes por varias razones. Primero, ocurren en sistemas binarios que consisten en una nana blanca y una compañera, que podría ser una gigante roja o incluso una estrella de secuencia principal. Ajá. Y lo que sucede es que la enana blanca comienza a acumular materia de su compañera. Sí. Y a medida que acumula materia, su masa aumenta. Bien. Y eventualmente alcanza un límite crítico llamado límite de Chandrasekhar. Ok. Y cuando alcanza este límite, se vuelve inestable y experimenta una explosión termonuclear catastrófica Wow. que la destruye por completo. Ok, entonces la nana blanca deja de existir. Se ha ido. Wow. Y esta explosión es increíblemente brillante. Sí. Puede eclipsar a una galaxia entera. Wow. Y además de ser eventos espectaculares, las supernovas de tipo Ia también son increíblemente útiles para los astrónomos. Ok, ¿cómo es eso? Bueno, tienen una luminosidad muy consistente, Ajá. lo que significa que podemos usarlas como candelas estándar Ok. para medir distancias cósmicas. Sí. Entonces, al observar el brillo aparente de una supernova de tipo Ia, podemos determinar su distancia. Bien. Y eso nos ayuda a mapear el universo. Claro, entonces es como una
Regla cósmica. Exactamente. Interesante. Y mencionaste las novas también, son similares a las supernovas. Bueno, las novas también implican una enana blanca que acumula materia de una compañera. Ajá. Pero la diferencia es que en una nova la explosión es mucho menos energética. Ok. Y no destruye a la enana blanca. Entonces, en una nova, la enana blanca experimenta una erupción superficial, donde expulsa parte del material acumulado. Pero la enana blanca en sí sobrevive y puede continuar acumulando materia y experimentar más novas en el futuro. Interesante. Entonces es un evento recurrente. Exactamente. Y luego tenemos esos otros objetos que mencionaste, como las binarias de rayos X y los microcuásares. Sí. ¿Qué son y cómo se relacionan con las estrellas binarias? Bueno, las binarias de rayos X son sistemas donde una estrella normal orbita alrededor de un objeto compacto, como una estrella de neutrones o un agujero negro. Y la intensa gravedad del objeto compacto atrae materia de la estrella normal. Y esa materia forma un disco de acrecimiento alrededor del objeto compacto. Y a medida que la materia gira en espiral hacia el objeto compacto, se calienta a temperaturas increíblemente altas. Y emite rayos X. Entonces la fuente de los rayos X es el disco de acrecimiento. Exactamente. Bien. Y los microcuásares son similares a las binarias de rayos X. Pero en un microcuásar, el objeto compacto está expulsando chorros de materia a velocidades relativistas. Entonces, básicamente estamos viendo materia siendo expulsada a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Interesante. Y estos chorros pueden extenderse por grandes distancias. Entonces, las binarias de rayos X y los microcuásares son ejemplos de cómo la interacción entre una estrella normal y un objeto compacto puede conducir a la emisión de cantidades increíbles de energía. Exactamente. Fascinante. Entonces, hemos cubierto mucho terreno aquí. Lo hemos hecho. Realmente hemos profundizado en el mundo de las estrellas binarias. Pero antes de terminar, quiero volver a la importancia de las estrellas binarias para la astrofísica. Por supuesto. ¿Puedes resumir por qué son tan importantes para nuestra comprensión del universo? Claro, las estrellas binarias son cruciales para la astrofísica por varias razones. En primer lugar, proporcionan la forma más directa y precisa de medir las masas de las estrellas. Y como dijimos antes, la masa es una propiedad fundamental de una estrella. Y afecta a todas las demás propiedades. Entonces, al estudiar las órbitas de las estrellas binarias, podemos determinar sus masas. Y luego usar esa información para calibrar nuestros modelos de evolución estelar. Entonces las binarias nos ayudan a comprender las estrellas en general. Exactamente. Bien. En segundo lugar, las estrellas binarias nos ayudan a comprender la formación de estrellas. Porque al estudiar los periodos orbitales y las masas de las binarias, podemos obtener información sobre la distribución del momento angular en los sistemas de formación estelar. Y el momento angular es una cantidad conservada. Lo que significa que permanece constante a lo largo del proceso de formación estelar. Entonces, al estudiar las binarias, podemos aprender sobre las condiciones iniciales de la formación estelar. Eso tiene sentido. En tercer lugar, las estrellas binarias son simplemente increíblemente comunes. Sí, dijiste que tal vez incluso la mayoría de las estrellas son parte de sistemas binarios o múltiples. Eso es correcto. Entonces, comprender las binarias es esencial para comprender la población estelar en su conjunto. No podemos ignorarlas. Y luego, por supuesto, las estrellas binarias también pueden albergar planetas. Y esos planetas pueden tener órbitas muy complejas e interesantes. Hablamos de los planetas de tipo S y de tipo Pi. Exactamente. Entonces, las estrellas binarias también amplían nuestra comprensión de la diversidad de sistemas planetarios. Sin duda. Que existen en el universo. Sí, realmente amplían nuestras mentes. Bien, entonces, en general, las estrellas binarias son increíblemente importantes para la astrofísica. Absolutamente. Y para nuestra comprensión del universo. No podríamos hacerlo sin ellas. Entonces, considerando todo lo que hemos aprendido hoy, ¿qué te parece si dejamos a nuestros oyentes con una última reflexión? Por supuesto. Algo que puedan considerar. Teniendo en cuenta la gran cantidad de sistemas binarios que existen y los caminos evolutivos únicos que toman, ¿cómo podría nuestra comprensión de la diversidad de los sistemas planetarios e incluso el potencial para la vida en el universo verse fundamentalmente alterada por la presencia de una compañera estelar? Esa es una gran pregunta. Y una pregunta que vale la pena considerar. Sin duda. Porque las estrellas binarias nos están mostrando que el universo es un lugar mucho más complejo e interesante de lo que jamás imaginamos. Absolutamente.
Bueno, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de las estrellas binarias. Ha sido un placer. Espero que hayan disfrutado del viaje. Yo también. Y hasta la próxima. Sigan explorando el cosmos.